Y para tejer estas copas vamos a utilizar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar esta lanita. Su composición es 100% acrílica y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Vamos a utilizar el gancho de crochet que nos recomiende la etiqueta del ovillo. Este es un gancho de crochet de 3 milímetros. Y también vamos a necesitar un marcador. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas deben de medir 7 centímetros. Entonces tejemos las cadenitas y para medirlas sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las medimos, fíjense. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 15 cadenas para estos 7 centímetros. Igualmente, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida de las cadenas iniciales para cada una de las tallas. Pero si lo estás tejiendo para ti misma, entonces estas cadenitas iniciales corresponden a la medida desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Si tú quieres la copa personalizada, te recomiendo que te midas así, desde acá, desde la base del busto hasta el pezón, y esa va a ser tu medida personalizada de las cadenas iniciales. Una vez que tengamos la cantidad de cadenitas necesarias listas para comenzar la primera vuelta, recuerden que esta copa va a ser con puntos básicos, va a ser únicamente con punto bajo. Sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos una cadena al aire. Esta cadena adicional no me cuenta como punto ni nada. Vamos a colocarle el marcador. Entonces tenemos la cadenita y allí colocamos el marcador. Es importante colocarle el marcador a esa cadenita para que no se nos pierda. Para comenzar a realizar la base de la copa, hacemos el primer punto bajo. Y el primer punto bajo lo hacemos en la cadenita que está al lado de la que tiene el marcador. O sea, en la segunda cadena. Traemos hilo. En el punto bajo me quedan 2 aros, enlazo y los atravieso los dos. Repito nuevamente, en la cadenita siguiente traigo la hebra, 2 aros, enlazo y los atravieso los dos. Sigo repitiendo un punto bajo sobre cada cadenita. ¿Sí? Si son principiantes, les recomiendo que vayan contando cada puntico. Al final deberían tener exactamente la misma cantidad de cadenas que realizaron. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto bajo sobre la última cadenita disponible. Hacemos punto bajo. Y la base se debe de ver de esta manera. En mi caso, como comencé con 15 cadenitas, tengo 15 puntos bajos. Bien, ahora sí, vamos a comenzar la primera vuelta como tal. Para comenzar la primera vuelta, entonces, hacemos una cadenita. Esta cadena no me cuenta como punto ni nada. Giramos y vamos a tejer nuevamente un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. Entonces, el punto bajo, el primer punto bajo lo comenzamos tejiendo acá, en este primer agujerito de donde sale la cadena. Hacemos el punto bajo, pasamos al agujerito siguiente, fíjense, en el punto bajo lo atravesamos completo por este agujerito, nos aseguramos de atravesar el punto completo, traemos hebra y hacemos el punto bajo. Seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo. Aquí nuevamente debemos tener la misma cantidad de puntos bajos que cadenitas con las que empezamos. De esta manera se debe de ir viendo. Sigo repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar a acá, al último punto disponible. Y cuando esté llegando al final, el último punto disponible, fíjense, está acá al lado de donde tengo el marcador. Entonces allí hacemos el último punto bajo y esta primera parte de la primera vuelta se debe de ver de esta manera. Aquí yo aún tengo mis 15 puntos bajos, la misma cantidad con la que empecé. Bien, ahora para continuar tenemos que hacer un aumento y girar para comenzar a tejer de este costado.
para hacer ese aumento, aquí donde tenemos el marcador, fíjense, se ve como un arito, retiramos el marcador y el aumento va a ser exactamente el mismo para todas las tallas. Este aumento, allí donde teníamos el marcador, traemos hebra y allí mismo, en ese mismo agujerito, vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3, todos dentro del mismo agujerito. De esta manera realizamos el aumento. Tengo 1, 2 y 3 puntos bajos. Para identificar nuevamente el centro, contamos 1 y en el segundo punto bajo colocamos el marcador. Bien, de esta manera mantenemos identificado el centro. Y ahora simplemente vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada espacio que tengo disponible hasta llegar a acá. Si tenía 15 puntos bajos antes del aumento, debo de tener también 15 puntos bajos después del aumento. Entonces, para comenzar, fíjense que aquí se nos van haciendo unos agujeritos, ¿sí? Aquí en el primer agujerito comienzo a tejer mis puntos bajos. Hago 1, el segundo, fíjense, ahí se nota el agujerito. 2, el tercero, allí se nos van a ir presentando los agujeritos. Y vamos a seguir repitiendo un punto bajo en cada agujerito que tenga disponible hasta llegar acá al final. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto bajo allí en el agujerito disponible, ¿sí? Como les comenté, si pueden ir contando cada puntito es muchísimo mejor. Y de esta manera finalizamos la primera vuelta. Fíjense, se debe de ver así. Lo que tenemos hasta el momento es una fila base y la primera vuelta de nuestra copa como tal. Aquí estamos haciendo las cosas un poquito diferentes porque en esta copa nos interesa que no nos quede ningún agujerito por allí, principalmente acá en el centro. Bien, entonces, para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque esta copa consiste en repetir una y otra vez exactamente lo mismo, estando acá en el último punto, hacemos una cadenita que no nos cuenta como punto ni nada, giramos, fíjense, estoy así, giramos y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar hasta llegar acá al aumento. Y comenzamos a tejer el primer punto bajo acá, en el primer agujerito de donde sale la cadenita, fíjense, allí tejemos el primer punto bajo y continuamos repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. Vamos a ir contando cada puntito y cuando estemos llegando al final tejemos el último punto antes del aumento. Fíjense, aquí está el punto del aumento, el que está con el marcador, y tejemos el punto antes. Si han venido contando los puntos, se dan cuenta, acá deberían de tener un punto más de la cantidad de puntos con la que comenzamos, ¿sí? Yo comencé con 15 puntos bajos. Hasta este punto, antes del aumento, tengo ahora 16 puntos bajos. Bien, tengo 16 puntos bajos porque por supuesto ya realicé el primer aumento y este aumento lo que va a hacer es que se me incremente un punto de cada lado. Bien, por eso yo acá tengo 16. Entonces retiro el marcador y allí donde tenía el marcador, que es mi punto central, vuelvo y repito el aumento. Sabemos que el aumento son 3 puntos bajos y allí en el mismo agujerito hago el punto bajo número 2 y número 3. De esta manera completamos el aumento. Coloco de una vez el marcador, así se ve, fíjense, 1 y 2 aquí en el segundo punto, que es la puntada central, coloco el marcador nuevamente. Bien. Y continúo tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo que tengo en la parte de acá. Aquí también, al igual que este costado, debería de tener ahora 16 puntos bajos. Entonces cuento este como el primero. 1, 2, 14,
15 y el último punto bajo, fíjense, aquí se nota un agujerito, allí es donde vamos a tejer el último punto bajo. De esta manera se debe ir viendo la segunda vuelta. Fíjense, hasta el momento y siempre en todas las vueltas vamos a tratar de contar los puntos, porque el punto bajo es un punto tan chiquitito que se nos puede perder alguno, ¿sí? De esta manera, contándolo, nos vamos a asegurar siempre de tener la misma cantidad de ambos lados del aumento. Ahora, para comenzar la tercera vuelta y las demás vueltas de ahora en adelante, porque como les dije, solo vamos a repetir, tejemos una cadenita, giramos y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. 16 y 17. Bien. Tengo 17 puntos bajos antes de la puntada central. Siempre que llegue a la puntada central, retiro el marcador y allí donde tenía el marcador, en este agujerito, vuelvo y tejo 1, 2 y 3 puntos bajos correspondientes al aumento. Coloco el marcador en el segundo puntito y continúo tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo. De este costado yo debería de tener también 17 puntos bajos después del aumento. Y cuando estemos llegando al final de la vuelta, fíjense, el último punto bajo se teje allí en ese agujerito que se logra apreciar. Hacemos el último punto bajo y de esta manera se ve la tercera vuelta. Fíjense cómo me está quedando de prolija. Esa es la idea, que la copa se vea bastante prolija y que no se nos vean agujeritos acá en el centro. Ahora lo único que tenemos que hacer es repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer una y otra vez, haciendo cada vez que lleguemos acá al centro el aumento con 3 puntos bajos. Repetimos hasta tener la cantidad de ancho y de alto necesaria para cada talla. Y bien chicos, acá yo ya he dado una cantidad suficiente de vueltas. Tejo el último punto bajo sobre el último agujerito. Y hasta el momento esta copa se ve de esta manera, fíjense. Así se ve hasta el momento. Ella de repente les va a ir tomando como una formita cóncava. No se preocupen, es normal por el tejido que estamos realizando, ¿sí? Como es un punto tan chiquitito, ella se nos tiende a ir metiendo de esta manera. Entonces, así se ve, fíjense, así se ve por un lado, así se ve por el otro. Y para que tengan una referencia, esta que es una talla M debe de medir acá en la base, la estiramos así bien, entre 14.5 y 15 centímetros. La medimos de extremo a extremo y tengo casi los 15 centímetros. Y de largo la estiramos también así súper bien. Ella debería de medir entre 15 y 15.5 centímetros. La colocamos así y tengo exactamente 15.5 centímetros. Bien, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar en total 15 vueltas para lograr esta medida. Pero si tú la estás tejiendo para ti misma, aprovecha de probártela. Fíjate, la copa te debería de cubrir así, en su totalidad, el busto. Igualmente, acá en pantalla te estoy dejando unas imágenes con las medidas referenciales de ancho y de alto para cada una de las tallas. Entonces, una vez que finalicemos nuestra copa, para cortar esta hebra, estando acá, hacemos una cadenita, la sacamos un poquito larga, cortamos. Y bien chicos, como les comenté, esta copa la podemos realizar con cualquier tipo de hilo o lana que deseemos. Esta es una lana de 3 milímetros de grosor. Acá realicé la muestra de la copa. Este es un hilo macramé de 2 milímetros. Fíjense, se ve así. Aquí, para que se den cuenta, comencé con una base de 19 cadenitas y realicé un total de 19 vueltas. Entre más delgado sea el hilo, más cadenitas y más vueltas vamos a realizar. También realicé la muestra
con este hilo macramé es 100% acrílico. Este es un hilo 50% algodón, 50% acrílico de 2.5 milímetros. Y para este hice una base de 17 cadenitas y un total de 18 vueltas. ¿Sí? Fíjense cómo se ve. Y por último también hice esta muestra. Este es un hilo 85% algodón y 15% de otras fibras. Este es un poco más grueso, este es de 3.5 milímetros de grosor. Y para este hice una base de 12 cadenitas y un total de 11 vueltas. Entre más grueso sea el hilo, menos vueltas vamos a realizar. ¿Sí? Esto es para que tengan una referencia de que pueden utilizar cualquier tipo de hilo o de lana que deseemos. Próximamente les voy a hacer un tutorial con este tipo de copa para aplicarla a un top. ¿Sí? Va a ser un top sencillito en el que vamos a utilizar exactamente este mismo tipo de copa. Y bien chicos, espero que este tutorial les haya sido de bastante utilidad y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!